o cilíndricas o cúbicas, ¿no? Entonces acá vemos bien, bueno, este tipo de células cilíndricas o cúbicas, ¿ya? Es un tipo, ¿me parece? Pero podemos comenzar como construir como siempre para ir en orden. A ver, por favor, número 1. Dice, está compuesto por 3 elementos: las células blastémicas, Las células mesodérmicas. no, blastémicas dice. Ya. Entonces vamos a ver con las células blastémicas para que usted. Las células blastémicas son masas de células indiferenciadas. Vamos a buscar ya masas de células indiferenciadas. Porque eres tan bueno y no soy como tú, que hace. Ahí miren, acá donde vamos a ver una línea. En el centro, Sí, sí. ¿ya? Esa masa de células indiferenciadas, en el centro, ¿ven? ¿No? Esa masa, digamos, esta área aquí. Es. Ah, se fue. Ahí. Eso, mira, Ya eso la de ahí. flechita, y es el blastema, ¿ya? Miren, se ve claramente, ¿no? Sí. Masa de células indiferenciadas. Es el blastema, ¿ya? Pero también podemos aprovechar el segundo tipo de tejido, Células epiteliales. que son las células epiteliales, ¿ya? Que van de cilíndricas a cúbicas. Miren, se ve claramente, ¿no? Sí, sí se ve. Es importante porque nosotros cuando lo utilizamos, pues, tenemos que reconocer, ¿ven? Entonces ahí se ve mejor a mayor aumento. Lógicamente que ustedes van a comenzar pues, con el menor aumento por ubicar, ¿no? Hay cortes donde mayormente se ve pues el blastema y alguno que otro túbulo que ven observan ahí. Entonces los cortes a veces varían, pues, ¿no? Acá más predomina estos túbulos con estas células tapizadas por las células cilíndricas y a veces cúbicas, depende de la dilatación. Pero también entre estas células que hemos hablado, ¿qué falta? El estroma. El estroma. Claro, el estroma, no se olviden, el estroma falta, pues. Que es un estroma mixoide fusocelular. Vamos a buscarlo. Ya ustedes saben, entre las células de esos túbulos, el estroma, ¿no? Ahí podemos apreciar pues, lo que mencioné, es un estroma laxo, ¿no? Con células celulares. Repito, a veces he visto cortes que predominan el estroma y acá más predominan las células cilíndricas. Pero bueno, acá tienen este tipo de... Si alguno de ustedes ve, ojo, que difieren los cortes, que no creo, se intercambian la lámina, ¿no? ¿Me entienden? Si ven a la inversa, o sea, más estroma, porque tienen que recorrer todas las láminas. Pero todos es el mismo corte, no hay problema. Vemos entonces estos 3 elementos que tienen ustedes que dibujar en su guía. ¿Ya? Pues vamos a colocarlo a menor aumento para que ustedes observen mejor lo que acabamos de hablar. La parte teórica
Se lo repito. ¿Tiene alguna duda? Le sale, de hecho, ¿eh? Vamos a cambiar de. Ahí está en panorámico, ¿no? Lógicamente, si revisamos otros figuras, viene un vaso sanguíneo, matillas. Entonces, usted lo que tiene que hacer es recorrer la lámina y identificarla, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, está el estroma que está en otro lado. El estroma, no es celular. Siempre vamos a tomar. ¿Alguna pregunta vamos acá? ¿Alguna pregunta? Ven, el estroma es laxo, soy. ¿Ven? Pero puede ser que haya uno donde haya los tres elementos, ¿no? Vamos a enfocamos, pero la masa de células de las células de los no se ubica. Acá podría ser. Acá. ¿Ven? Acá se queda mejor, ¿no? Puede ser mejor, ¿no? Hay matriz abrazada, varias hemorragias, elementos que suelen conservarse. Alguien una vez preguntó de los vasos. Aquí, por ejemplo, vamos a poner vasos neoformados, ¿recuerdan? Vasos neoformados. ¿Algún elemento que no haya espacio? Un elemento. Figuras mitóticas. Las figuras mitóticas. ¿Ya? Miren ahí, en el centro. ¿Cuáles son? ¿Qué es en el centro? En el centro es azul. No, acá le estoy preguntando en el que está en el centro. Bueno, no dice, pero no hablen entre ti, lo preguntas para una alumna. Acá. Las células blastémicas. ¿Ah? Las células blastémicas. Claro. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Una duda? Continuamos con el siguiente, ¿no? Sí. ¿Está Doctor, bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? esto es un corte de riñón, ¿no? Sí. No las nefronas. Bueno, no se diferencian bien. No hay que hacer una neoplasia maligna. Está reemplazado. Ah, Está reemplazado. ¿Está reemplazado? Así. Así es el tumor. No hay parte normal. ¿Cambiamos? sí. ¿Cambiamos? Mira, por ejemplo, acá en el pie la cápsula que protege al riñón, que actitud es la querota, ¿no? El tejido fibra adiposo que protege al riñón, el tejido fibra adiposo. ¿Ya? Miren. ¿Sí ven? Le decimos gerota. ¿Cómo? Gerota. Gerota. ¿A cuál? ¿A cuál le dice Jerusalén? La capa ¿Alguna otra pregunta, Rubén? fibroblásica y adiposa que protege el riñón. Capa fibroblásica, correcto. Capa fibroblásica de la membrana.
cortes, se distorsionan los cortes, ¿no? Primero como tiene la figura de la y acá tenemos que observar nosotros, ¿ya? Vamos a recorrer todo alrededor de este globo ocular aquí poniendo. Estamos observando, ¿no? Sí. ¿Ya? Todo. Acá ya se pierde. Y menciona que en el fondo de rojo hay un coágulo, ¿no? Acá vemos un coágulo, ¿no? Todo el fondo, ¿no? Ya, pero en la parte, el retinoblastoma nace después de esta capa del globo ocular de la retina. ¿No? La retina. Esta capa de la retina comienza a proliferar, ¿no? ¿Ya? Esta capa de la retina comienza a proliferar estos retinoblastos y comienza a invadir todo el globo ocular, ¿no? Acá, a ver, ¿qué es lo que tienen que señalar? Señalar. Áreas necróticas rosadas con calcificación. Ya, áreas necróticas rosadas con calcificación. Ya siempre he mencionado, creo que está mal. ¿Sí? Igual, no está bien, está corta grueso. Igual. Ahí está el corte, ¿no? No. ¿Qué es eso? Bueno, acá se ve mejor hay una liquidez en la. Siempre he mencionado, y eso lo hemos visto nosotros en los diferentes cortes, como cuando hemos visto las necrosis enzimáticas o los leiomiomas, cuando hay degeneración con zonas de calcificación o calcificación de Mockenberg. Y entonces, en esas tres, incluyendo de acá, el área de calcificación es una zona amorfa. ¿De qué color? Rosada. ¿De qué color? No he dicho. Rosada. ¿Ah? ¿Morada? Morada, claro, morada, pues. Una zona amorfa moradita. ¿No es? Importante, mira. Ya, una zona amorfa morada. Entonces, en la medida que ustedes vean en los especímenes de las láminas, esa zona amorfa morada, así coloreada en esta coloración hematoxilina eosina, esa es una zona de calcificación. ¿Me comprenden? ¿Ya? Ese es el concepto, es importante, como siempre les menciono. Y acá nosotros vemos, como dice su compañero, un área de necróticas rosadas con calcificación. área necrótica rosada. Ustedes cuando ven, no ven pues estructura epitelial o estromal, hay necrosis, ¿no? Es un área necrótica rosada. Ahora bien, ¿dónde encuentro yo, por ejemplo, las áreas de calcificación? Yo puedo decir estas zonitas moradas, ¿no?
puede ser, pero no se ve en la nitidez del caso que yo quisiera enseñarles. Por eso les digo, el concepto es importante. ¿Me entienden, alumnos? Vale, pero son en puntitos, No. líneas. Ojo, el concepto que son masas amorfas Ya. moradas, masas, no estoy hablando de puntitos. Los puntitos tienen que reconocer cuando hablamos de puntos de infección reumatoria, Claro. claro. Pero masa amorfa no es puntito. ¿Pero es todo uniforme o es medio No, es una granuloso? masa amorfa, ¿entiendes lo que digo? ¿Pero es granuloso la textura? No, masa amorfa tiene es forma. masa amorfa. Amorfa. Entonces dirían una masa granulomatosa, granulosa, ¿no? No, es masa amorfa. Así como cuando se pinta, ¿no? No lograste ver en los otros especímenes, ¿no? Es una masa Como las unas gelinas. claro, como de la gelina, masa amorfa. Ya, ya. Nada más que no es eosinófilo o rosadita, sino es morada. Ah. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Ya, masa amorfa. Ya, listo. Es importante el concepto. Me gustaría verlo, pero probablemente lo encontremos a la hora de Pero no. Winterstein. no se identifican en corte. Winterstein. 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 Flexner. Winterstein. Ya, después que tenemos más que ver Em, los más alumnos. Las células son pequeñas, redondas, semejantes a linfocitos, apretadas entre sí y oscuras. Claro, las células del neuroblastoma son como si fueran, aquí podemos ver los tipos compañeros, como si fueran linfocitos, ¿no? Ya, esa es la célula maligna, como si fueran linfocitos, eso es lo que, ya, ahí está, el corte preciso. Eso lo tenemos este año, esta lámina, ¿no? Pareciera el linfocito. Eso es el retinoblasto. ¿Ya? Por eso es el retinoblasto. Son estas células parecidas a. Nosotros hemos puesto la práctica de como si fueran linfocitos, ¿no? ¿Ven? Este es el retinoblastoma, ¿ya? Eso sí, parece. Para que se le ayude al escritor, es como parecieran unos linfocitos. Porque así se ve en la parte, en el microscopio, viendo en directo, se ve mejor, ¿no? Acá ven, todo el citoplasma, todas las células, pues, maligna, el núcleo es irregular. Pero ahora nos toca ver algo que en otros ustedes van a ver en otros cortes, en los cortes de tercero mejor, los Ahorita nos toca ver las rosetas de Flexner Winterstein. Claro, esas rosetas que miren es como acá yo sé creo que es años que se dan. Las rosetas son, mira, son alrededor como unas rosas, con los rosetas así, ¿no? Vamos a buscarlo, pero estoy dando una idea, ¿ya? Unas rosetas son estas células hacen como adelante vimos este túbulo, ¿no? Una roseta con células alrededor, ¿ya? Y en el centro hay filamentos nerviosos. Filamentos nerviosos. Entonces, es difícil encontrar esto para el examen, ¿no? Que nos gustaría exponer. Pero así son las rosetas, pues. Ahí hay un esquema incluso. Tienen el esquema, ¿no? Aquí hay un esquema de la roseta. No. No está en el libro. ¿No está, no? En el anterior. La anterior guía. La guía antigua. Ajá.
Vamos a ver las recetas. Bueno, que deben ser como anillos, ¿no? Pero esos no son. Creo que pasó uno. No, yo también creo que pasé uno. Sí, sí. ¿Esa? ¿Qué tengo? ¿Qué es el plumón? El plumón sí lo tengo. Tengo de uno de que trabajo. No trae. Ajá. Esas podrían ser. Las de arriba, tal vez. Ese es de arriba. Yo digo por la fibra. Yo digo por las fibrillas nerviosas, pues. En el centro hay fibrillas nerviosas, puede que sea. Alguien que dijo que está enfermo de cosa. ¿En el medio? Puede ser de arriba. ¿Sí, no? No, tiene esa. ¿Lo ves? Ah, ya. Esa es, ¿no? Ya. La de arriba. Ya. Mire, entonces nosotros quisiéramos encontrar desde allá. Ya nada. No Ahí hay. está. No tiene pulmón el doctor Gómez. Ahí atrás está. A ver, por favor. Atrás de. Allá. Listo, listo. De otro examen, ¿no? Receta de Ah, sí, claro. Liechtenstein. Claro. Esas son las rosetas. Y en el centro hay filamentos nerviosos, ¿no? Y ahí son las rosetas ¿Esa de ahí no es? de Fleckner. Entonces vamos ya a la parte esquemática, ¿no? A la parte que parece, como dice tu compañero, esto puede ser. ¿Ven? Ese de ahí. ¿Ya? Y ustedes tienen que dibujar de esta manera. Solamente que estoy en la izquierda, ¿ven? Ya, entonces ves las rosetas de Western. Fleck. Winterstein. Es un nombre quechua o alemán. A ver, Tiene que entonces, aprenderse, ¿no? después, ¿ven? Fleckner Winterstein. Ah, acá por ese otro, mire, ¿ven? Lo que sí realmente nunca se encuentra es ver, la literatura lo menciona, pues, ¿no? Los filamentos. Nerviosos, jóvenes. Sí, claro. Entonces eso es lo que tienen que ustedes observar y también ver la parte teórica. Le podemos señalar así, ¿no? Que señala el puntero, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Claro. Y entonces tiene que poner un color blanco, ponen ustedes. Escribe el nombre. En el centro, ¿qué se ve? Una zona blanca, la respuesta es una zona blanca, ¿no? Claro. La Luz de fibrilla. la receta. Sería la luz de la roseta, las fibrillas nerviosas. No, lo que pasa es que esta lámina es así, siempre tenemos esa dificultad de poder enseñar exactamente lo que dice la literatura, ¿no? Por lo mismo que es un corte, como lo llamamos los patólogos, un corte grueso, que incluso no permite describir cómo es la célula. Pero es el tumor ahí. Doctor, Sí. aquí también dice que se pueden encontrar rosetas de Omar Wright. ¿En qué se diferencian? No, esas son, esas de ahí ya vienen a ser, esos terminan en puntita. En puntita. Son diferentes. Sí. Pero no hay esa, ¿no? ¿Y alumnos? ¿Alguna otra pregunta? Dice cámara posterior libre. ¿Alguna otra pregunta? Ahí dice, la cámara posterior está libre de tumor, pero el nervio va a mostrar No se cúmulo. encuentra el nervio óptico. No hay. ¿No hay? No se encuentra. Ah, Hay coloraciones especiales para pintar pero no hay, pues ya tiene que ser que hay el nervio. Y en la parte en la parte posterior, ¿qué se encontraría? el nervio. El nervio óptico. Ya, o sea, el hecho de que no se vea ahí no significa que no se tome, pues no.
Pero ya ustedes dicen, en la parte posterior se ubica el Nervio óptico. nervio, Con células tumorales. con las células tumorales, claro. Una vez, para histología, corté un globo ocular de un bonito. Y lo tuve tiempo y que se ponga duro, pues no. Pero aún así no salió bien. Como es acuoso, gelatinoso, el formol al llegar no lo fija como se ve pues en un esquema de histología, pues no. ¿Alguna otra pregunta, Luis? ¿Ya están actos ya por mañana o todavía, no? Es tipo de historia clínica, como dato, como cuadro clínico, uno que otro. Pero es lo mismo al final. ¿Algún ejemplo, doctor? Un ejemplo. Ahorita no me acuerdo. Pero si me acuerdo más de un rato les puedo decir. Claro. Así es. Pues, ¿qué clase le hemos hecho? A ver, ¿qué dato? Por ejemplo, ya, paciente que llega como dice acá ¿cómo dice? Niño de tantos años, ¿no? De los años que padece, con sus pruebas de renales están afectadas, son negativas, puede ser, ¿no? O sea, con las pruebas de renales, ¿no? Están alteradas, ¿no? Pruebas renales alteradas, ¿ya? Y se presenta una masa tumoral a nivel de abdomen, y entonces se ponen 5 posibilidades, pues, ¿no? 5 posibilidades: retinoblastoma, tumor de Wills, tumor, lo que va enseñando otra chacantana, tumor de Krukenberg, ¿no? Entonces, así pues, lo mismo es. Nada más que, sí. ¿Va a ser de la guía? ¿O ¿De qué? ¿De la guía va a ser? ¿O solo teoría? No, estoy hablando de un ejemplo de acá de esto, pero de la teoría se sacan las preguntas, lo que se le ha enseñado. Claro. Y algunos aspectos que yo he hablado también allí, que he puntualizado, ¿no? Y que son de la guía, pero he puntualizado. Esto, por ejemplo, no se olviden porque es de la parte diaria, la vida, que no se olviden, que por aquí, que por ahí. Algunos estaban roncando, otros estaban con su celular, y otros estaban pensando en la parte, ¿cómo se llama? En su parte gemela, algo así. Como el factor tumoral. La media naranja o el medio limón. ¿Y alguna pregunta? Porque los dos secretarios no quieren ya entrar a hacer el seminario. No, todo. Todo más o menos. No, Ya, listo. No, pero alguna pregunta. Todo más o menos. Creo que sí, pero ustedes de mi grupo que la otra es para la semana. Pero para esta semana De la lista. Ya firmaron todo, ¿no? está por atrás. Ahí está. Necesito una de esas cosas que te activen el cerebro.
lo lleva Pero eso está bien claro porque es amplio. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación de esta práctica. ¿Qué es eso? Me corresponde lo que es adenocarcinoma indiferenciado, metastásico en ovario, ¿no? Se le conoce como tumor de Krukenberg. Este tumor, pues, es un tumor secundario, porque el tumor primario se encuentra en el tubo digestivo, generalmente lo que es, pues, el estómago, el intestino delgado. Entonces, como hay metástasis, da metástasis hacia el ovario. Y nosotros, bueno, debemos de conocer histológicamente lo que es normal en el ovario. Y en el ovario nosotros debemos observar acá el epitelio germinativo, que es un epitelio simple cúbico, ¿no? En el cual no lo vemos. Luego, inmediatamente viene la túnica albuginea, constituido por un tejido conectivo denso, que tampoco lo vemos. Y luego pues viene lo que es la corteza del ovario, ¿no? En donde ustedes saben que está constituido por gran cantidad de folículos, ¿no? Folículos primordiales, folículos primarios, secundarios, terciarios, etc. Pero acá esto está en menor aumento y no vemos prácticamente folículos. Yo he recorrido toda la lámina y no vemos nosotros folículos. Prácticamente entonces hay una invasión metastásica de casi todo el ovario, ¿ya? Porque no estamos viendo folículos, pero sí observamos nosotros acá estas dilataciones, como dice su guía, ¿no? Se observan dilataciones quísticas que parecen o presentan, se forman como lagos que contienen mucina. Ustedes saben que el epitelio del estómago es un epitelio simple, cilíndrico, ¿no? Y es un epitelio mucosecretor. Sus células son cilíndricas, tienen núcleo alargado, ¿no? Pero su citoplasma es claro por la presencia de mucina. Las células del epitelio del estómago secretan mucina, lógicamente para proteger toda la capa mucosa del estómago, ¿no? Y prácticamente protegerlas del ácido clorhídrico. Entonces, vemos nosotros acá que existen dilataciones quísticas, como dice su guía, ¿no? Con presencia de mucina o lago de mucina. Bien, esa es una de las alteraciones histopatológicas que nos vamos. Voy a recorrer la lámina y voy a ver cómo también vemos más dilataciones quísticas, ¿no? Como lagos de mucina. Entonces, ¿qué les parece esas estructuras que vemos acá? Que estamos viendo aquí, miren, son varias, ¿no? Son dilataciones que parecen quistes, ¿sí o no?
Son dilataciones que parecen quísticas. Entonces decimos dilataciones quísticas. Y lógicamente dentro de su luz hay una coloración rosada que aparenta ser mucina. Entonces decimos dilataciones quísticas parecido a lagos con mucina en su interior, o lagos mucinosos. Esa es una de las alteraciones histopatológicas. Luego vamos a ver cómo es que el parénquima ovárico, o sea, los folículos primarios, secundarios, primordiales, han sido reemplazados. Y han sido reemplazados por células del adenocarcinoma mucinoso. Entonces, cuando hablamos de adenocarcinoma mucinoso, estamos hablando de células que producen mucina, que producen moco. Y cuando hablamos de adenocarcinoma, estamos viendo pues que es un cáncer. Entonces, estas células que producen moco van a tener pues un núcleo bien agrandado, ¿no? El núcleo puede ser pues con mitosis, ¿no? En diferentes grados de mitosis o fases de mitosis. Eso es lo que vamos a ver ahorita y vamos a buscar estas células, ¿ya? Entonces, vemos nosotros entonces células del adenocarcinoma mucinoso que ha reemplazado a lo que es el parénquima del ovario. Entonces ustedes buscan sus láminas y observan este tipo de células. Estas células que ven aquí vienen de ese núcleo grande, ¿no? Con un núcleo prominente, miren acá, ese núcleo ya de mayor tamaño, prácticamente mitótico, ¿no? Acá miren esta célula ya con prácticamente esta está en otra fase, no es profase, sino que aquí ya vemos pues, que los cromosomas se han desintegrado y probablemente estén yendo a polos opuestos, ¿no? Observen estas células. ¿Verdad? Entonces, todas estas células que estamos observando acá son células del adenocarcinoma mucinoso y que inclusive, también les decía su guía, que tienden a formar glándulas, ¿no? Tienden a formar glándulas. Por ejemplo, acá vemos nosotros que se juntan para formar glándulas. No hay una glándula típica que nosotros podamos observar, ¿no? Las glándulas son parecidos a las glándulas que se encuentran en la mucosa del estómago o del intestino. O sea, como si fueran glándulas de liebre, ¿no? Pero no son típicas, Sí, se juntan para formar glándulas, como están viendo ustedes acá, y entonces, pues, eso hace pensar que hay una proliferación de estas células del adenocarcinoma mucinoso, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, tienden a formar glándulas así. Ustedes recorren la lámina y encuentran todas estas células que están viendo aquí. Luego tenemos otra alteración histopatológica que viene a ser la infiltración de células en anillo de sello. Ustedes seguro ya han hecho adenocarcinoma de estómago, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, en el adenocarcinoma del estómago hay dos tipos, el intestinal y el difuso. El adenocarcinoma del estómago difuso se caracteriza porque
presenta células en anillo de sello. Y esas células en anillo de sello las vamos a observar acá en el tumor de Krukenberg, o sea, lo vamos a ver en ovario, ¿ya? Entonces, observen bien las células, cómo son estas células del adenocarcinoma mucinoso. Y ahora les voy a buscar células en anillo de sello. Ay, me duele la cabeza. Cuando las células tumorales están en el plasma sanguíneo, viajan a través de tu organismo a otros órganos para hacer metástasis. Si yo saco sangre de una persona que tiene en su sangre esas células tumorales y de paso puede. Entonces, observen esta célula. ¿Me lo preguntamos? Observen bien esta célula, ¿no? Con un núcleo periférico aplanado. Observen esta célula que está acá, ¿no? Estas son las células en anillo de sello. Ahí está. Esta es una y esta es otra. Por acá hay otra, ¿no? Que estas son las más típicas. Células redondeadas, un citoplasma claro, y acá miren otro. Célula redondeada, un citoplasma claro y un núcleo periférico aplanado, ¿no? Y hipercromático. Entonces, infiltración de células en anillo de sello. Está bien clarito. Entonces, ya hemos visto pues, ¿no? Ya dos alteraciones histopatológicas, esta es la tercera. Es un núcleo Y luego, ustedes al costado nada más, miren, al costado, aquí, en esta zona, vemos gran cantidad de estas células alargadas que vienen a ser fibroblastos. Y entonces decimos, hay una proliferación eritroblástica estromal, porque esto corresponde al estroma. Cuando hablamos de estas células que son del parénquima, ¿no? Entonces, lógicamente, es parénquima, ¿no? Valga la redundancia. Pero cuando hablamos nosotros de tejido conectivo, donde están los fibroblastos, hablamos de estroma. Pero aquí vemos varios fibroblastos, entonces decimos proliferación fibroblástica estromal o reacción, creo que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Bien, creo que hemos visto todas las alteraciones histopatológicas. Sí. En lo que es aquí el adenocarcinoma infiltrante metastásico en el ovario o tumor de Krukenberg. Cuando hablamos de indiferenciado, ustedes saben que todas las células no se parecen a las células normales, ¿no? No se parecen, es indiferenciado. Cuando es diferenciado, sí, las células carcinomatosas pueden ser parecidas a las células que le dieron origen, pero cuando ya es indiferenciado prácticamente es un carcinoma avanzado. Bien, entonces vamos con la siguiente lámina.
Sí. Y entonces lo que vamos a observar acá en esta lámina es el sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi. Lo vamos a observar acá en la piel, pero las lesiones vamos a ver que se producen a nivel de los vasos sanguíneos. Sabemos nosotros que este sarcoma de Kaposi se relaciona mucho, ¿no?, con el VIH-Sida, ¿no? Prácticamente en muchos casos de pacientes que tienen SIDA llegan a tener el sarcoma de Kaposi. Entonces, vamos a reconocer nosotros primero la piel. La piel. Esta es la capa córnea y esta es la epidermis. Para ello va a ser el mayor aumento. Casualidad todo lo que respondí. Entonces nosotros en la piel primero vemos la epidermis. Y una de las características en el caso de la epidermis viene a ser, miren, la hiperkeratosis. Observamos nosotros que todas estas células que están en la epidermis, o sea, los queratinocitos, vamos viendo cómo van a ser reemplazados por las células de la capa basal o germinativa, y estas células pasan a ser células que no tienen núcleo y que se llenan de queratina. Por lo tanto, lo que se va a provocar es una hiperkeratosis. Luego, nos fijamos nosotros acá en la parte basal y vemos que no hay mitosis, que no hay alteraciones. Lógicamente puede haber una mitosis normal, pero no hay alteraciones, ¿no? Y decimos entonces que la membrana basal se encuentra normal, que no está alterada. Luego vamos a observar nosotros, y ya estamos viendo, aquí ya estamos viendo, esto es la dermis papilar, o también decimos superficial. Y en la dermis superficial y también la profunda, como dice su guía, encontramos nosotros los capilares. Estamos viendo que están dilatados, se dan cuenta, están dilatados. Entonces, aquí decimos nosotros que encontramos capilares dilatados. Ahí podemos decir normal, ¿no? Normal porque hay una separación entre capilar y capilar, ¿no? Porque puede ser, está dentro de límites normales. Pero en otras áreas, como dice su guía también, nosotros vamos a encontrar que estos capilares se encuentran más cercanos, más juntos. Y vamos a ver cómo está separado por poco tejido conjuntivo. Pues vamos a dar mayor aumento de esta zona. Bien, entonces estamos viendo nuestros capilares. Ahí están, miren. Capilar, otro capilar, varios capilares.
pero estamos viendo pues que están muy dilatados, ¿no? Muy dilatados. Entonces decimos, en la dermis superficial y profunda, bueno, no hemos visto en la profunda, pero su guía también lo dice profunda, encontramos capilares dilatados, normales, dice, ¿no? Normales. ¿Por qué decimos que es normal? Porque sus células endoteliales aquí estamos viendo que está dentro de los límites normales, ¿verdad? Porque vamos a ver ahora otra zona en donde estas células endoteliales pues se magnetizan, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver cuando se magnetizan? Vamos a ver ahí núcleos hipercromáticos, mitóticos, con núcleos prominentes, etc. Pero hasta aquí, por ejemplo, este capilar, decimos, es un capilar normal. Entonces, esa es la primera expresión histopatológica, ¿no? La siguiente dice, en otras áreas, vamos a encontrar nosotros capilares que se encuentran muy cerca entre ellas, como vemos aquí, y ahorita lo vamos a dar mayor aumento, ¿no? Separados por escaso estroma o escaso tejido conectivo. Entonces, observen ustedes estos capilares. Miren, este capilar prácticamente está junto con este, demasiado junto. Acá también, acá vemos, miren, juntos. Y casi todos estos capilares se encuentran juntos. ¿Y qué es lo que separa estos capilares? Separen, miren, este pequeño tejido conectivo. Poco tejido conectivo, ¿se dan cuenta? Miren todos ustedes, miren todo esto y vean qué cantidad de capilares vemos y vean ustedes la separación entre un capilar y el otro, ¿ya? Entonces, vean esa imagen, ¿ya? Porque es bien característica. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Ya las células endoteliales en línea. Entonces nosotros vemos estos capilares y acá vemos uno de ellos y vemos nosotros sus células. Estas son las células endoteliales, ¿no? Su guía inclusive dice creo célula de forma fusiforme, ¿no? Como este de acá. Este es un núcleo es el núcleo fusiforme, este es un núcleo fusiforme, ¿no? Hipercromático, mire, bien oscuro, hipercromático, ¿no? Grande, estamos viendo que es un núcleo grande. Y esto es una célula endotelial, este es el capilar. Este es el capilar y esta es una célula endotelial. Célula endotelial en forma de uso, fusiforme, hipercromática, grande, tamaño grande, de acá también. Lo de acá, ¿eh? Entonces, esas son las células endoteliales atípicas carcinómatas, sí,
carcinomatosa, ¿no? Pero también vamos a ver nosotros acá que encontramos un infiltrado mononuclear, ¿no? Y también la extravasación de hematíes, el glóbulo rojo. Entonces vamos a observar otra vez la impresión. Ya. Y ahí está. Extravasación del glóbulo rojo. Extravasación del glóbulo rojo. Entonces, vemos nosotros acá que como estos capilares que vemos en cantidad y que prácticamente estas células se han malinizado, las células endoteliales se han malinizado porque son células atípicas, hipercromáticas de mayor tamaño, ¿no? Y lógicamente todo el resto de la capa del capilar aumenta su permeabilidad y por lo tanto vemos nosotros que hay salida de gran cantidad de hematíes. Ahí están los hematíes, ¿no? Hay gran cantidad de hematíes. Lógicamente, al salir los hematíes, también salen los blancos. Dentro de ellos, pues, los linfocitos y los monocitos. No vemos así, no quiero mentirles, no me quiero engañar, pero sí vemos hematíes en gran cantidad. Tendríamos que buscar otra zona, otro lugar donde podamos encontrar nosotros monocitos o macrófagos y linfocitos. Pero aquí sí, esto se llama extravasación del glóbulo rojo. Bien, entonces hemos visto varias características histopatológicas. En la epidermis hemos visto la hiperkeratosis y también hemos visto que la membrana basal no se entera. En la dermis superficial hemos visto las dilataciones de los capilares. En otra área hemos visto las dilataciones capilares y cómo vemos gran cantidad de capilares que están separadas por escasos tejidos conectivos o escasos estromos, ¿no? Pero en poca cantidad de tejidos conectivos, ¿no? De fibras colágenas. Y luego hemos visto las células fusiformes que hemos visto, ¿no? Del capilar. Y ahora estamos viendo la extravasación del glóbulo rojo. Solamente nos faltaría ver los mononucleares, los monocitos y los linfocitos. O sea, el infiltrado con Ya va a ser una hora. Rápido. No sé. Una hora de video. pero también nos falta, creo, ver arteriolas, ¿no? Con esclerosis en su túnica media. Justamente está ahí, ¿no? Es una electrocita, ¿sabes? Vasos con esclerosis en la capa media. Dice. Entonces me acordé porque en No son su arterias. periodo Eso debe ser. Esclerosis en la capa media. Bueno. esa es una arteriola, ¿no? Esta es una arteriola. Ustedes saben que lo que está aquí es la túnica íntima. Ustedes saben que una arteriola tiene una luz irregular, porque vemos que la túnica íntima termina en una lámina elástica interna y luego le sigue la túnica media, toda esta túnica media, y vemos gran cantidad de fibras colágenas. Por eso decimos esclerosis de la túnica media de las arteriolas. ¿Están estudiando? Sí. ¿Sí, no? Ya, entonces esto
Y acá miren esta opción de noticias. Por acá podemos ver un linfocito. Ahí está el linfocito. Bien característico, bien redondito, bien moradito. Bien, entonces es todas las alteraciones